Días. Muy bien, bienvenido a la escuela dominical. Eh, Siempre es una gratitud al Señor el poder estar juntos para oír la enseñanza de la palabra del Señor. Vamos a abrir las Escrituras, vamos a leer Lucas el capítulo 1. Lucas el capítulo 1. Luego vamos a ir a otras porciones de las Escrituras. Estamos, como comentamos el domingo pasado, estamos siguiendo de alguna manera al Señor en sus enseñanzas. Eh, Aprendíamos cómo las enseñanzas del Señor, el Señor fue, dijimos, eh, el que vino en primer lugar, vino para hacer, en realidad vino a hacer la voluntad de Dios, y la voluntad del Señor, de su Padre, era que Él diera su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, dijo Él, y dar su vida en rescate por muchos. Ese es el motivo principal en el cumplimiento del tiempo, en el programa de Dios. Desde antes de la constitución del universo se estableció el momento, se definió el momento en que el Señor Jesús, el Hijo bendito de Dios, se iba a encarnar, iba a venir a este mundo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para efectuar la obra de la redención, tal cual como ah, Juan el Bautista, cuando ve al Señor, dice: Él es, he aquí, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Señor vino para morir, pero también el Señor en su ministerio, Él ocupa tiempo para, para poder enseñar. Él ocupa tiempo, y eso fue quizás otra razón y otro motivo, y otra cosa que él amaba, que era enseñar la palabra de Dios. Él vino para enseñar, él vino para predicar el evangelio del reino, aprendíamos. Y no solo eso, sino que él vino para poder ejecutar sanidades. Eran las credenciales que el pueblo iba a ver y que señalarían que él era el ungido de Dios, el Mesías prometido, el Mesías del cual se había escrito, y el Antiguo Testamento está escrito primero para poder dar a conocer a Dios. Dios se revela, pero también Dios se manifiesta a través de su Hijo. Y los escritos, cuando el Señor se reúne con aquellos discípulos que iban camino a Emaús, Él les abre el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y dice el escritor, partiendo de Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y uno de los propósitos de la enseñanza es mostrar luz o dar luz al pueblo, para que el pueblo pudiese entender, para que el pueblo pudiese ver, para que el pueblo pudiese reconocer que Él es el Mesías, porque Él vino a lo suyo. Él vino a lo suyo, y los suyos, dice Juan, no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Muy bien, aquí está Lucas escribiendo. Lucas escribiendo, y como dice no lo busquen, vamos a venir a Lucas, en los Hechos dice Lucas, escribe a Teófilo y le dice: en el primer tratado, en el primer escrito, oh Teófilo,
hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahí está parte de lo que comentábamos, el ministerio del Señor. Él vino a hacer y a enseñar. Y él fue reconocido como el gran maestro. Y gran maestro porque él conocía a sus auditores. Él conocía a aquellos que le escuchaban. No solo él podía conocerle físicamente, yo aquí puedo mirar a todos mis hermanos, a todos los que han llegado y amigos que han llegado en esta mañana, a algunos rostros más conocidos que otros, a otros les conozco mucho más, a otros les conozco mucho menos, pero al parecer no hay ninguno nuevo que venga por primera vez a los cuales yo pueda mirar y decir, oh, hay que saludar a esa persona que nos visita porque debemos saludarle. ¿Ya? Todos son rostros conocidos. ¿Sí? Algunos con mayor expresiones en el rostro que otras. No voy a decir que unos son más simpáticos que otros, no voy a decir eso. Pero yo puedo mirar los rostros de ustedes y buscar quizá alguna expresión. Y lo que expresa nuestro rostro a veces refleja lo que estamos pensando o lo que estamos sintiendo. A veces. ¿Ya? Eh, ustedes conocen ese dicho, uno ve rostros y no corazones. ¿Eh? Mi abuelita decía. Claro, yo no sé lo que están pensando ustedes. Y si yo tengo un mensaje que compartir con ustedes, lo hago dirigido y que el Señor use esta palabra para poder compartirla con mis hermanos y con nuestros amigos. ¿Verdad? A veces tenemos temas muy, muy particulares y desarrollamos ese tema para compartir. Pero a veces es el Espíritu de Dios que nos usa para compartir el mensaje de la palabra de Dios. ¿Ya? Pero en el Señor hay una diferencia, que Él conocía a sus auditores. Y no solo Él conocía los rostros, sino que Él también penetraba su mirada hasta lo que había en el corazón. ¿Verdad? Y por eso que Él llevaba la palabra a cada necesidad. Unos eran contrastados con la enseñanza. Siempre había un propósito en el mensaje. El Señor no usó el mensaje como, lo digo con todo temor, el Señor no usó el mensaje, la enseñanza como bueno, tenemos 20 minutos y tenemos que hacer un relleno porque hay que entregar un mensaje. No, no, cada palabra que el Señor usó, cada enseñanza que declaramos y que tenemos en las Escrituras, están escogidas y están direccionadas para esos auditores. Y el propósito de la enseñanza del Señor es la transformación de nuestras vidas, la transformación de nuestras vidas. Así que Teófilo recibe este tratado de Lucas y le dice, yo he escrito y te he enviado este tratado como el primer tratado de todas aquellas cosas que el Señor enseñó a hacer y a enseñar. Y en Lucas el capítulo 1 tenemos algo parecido. Dice el versículo 1, Lucas 1, luego vamos a ir al capítulo 4. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron. ¿Se acuerdan que ahí terminamos el domingo pasado? Escogiendo el Señor a sus apóstoles, a aquellos discípulos que iban a estar con Él, que iban a seguirle, que iban a aprender de Él porque ellos iban a continuar la enseñanza, el mensaje del Señor. Él los iba a enviar a predicar. Dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber indagado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Para qué? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruidos. Vamos al capítulo 4. Capítulo 4.
Dijimos que íbamos a acompañar al Señor en sus enseñanzas. Hoy vamos a acompañar al Señor en sus declaraciones. Él como gran maestro. Dice versículo 16, 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero en ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Y descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Hasta aquí, por el momento, en esta primera lectura de la palabra del Señor. Aquí está el Señor entrando en una sinagoga, en Nazaret, donde él se había criado. Recordemos que él nace en Belén, pero se cría en Nazaret. Y allí en Nazaret había una sinagoga y el Señor entra a la sinagoga y pide, o se le da, el libro del profeta Isaías. Y él abre las escrituras en el profeta Isaías y él busca esta porción y la lee. La lee en presencia de todos los que estaban en aquel lugar. Y aquí el Señor, y esta porción que lee el Señor y que comenta, quizás, porque solo lee, dice la porción, y después en el versículo 21 dice que él comienza a enseñarle y a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y esa escritura era parte del profeta Isaías, que hablaba del Mesías, de las señales que acompañarían a aquel ungido de Dios. ¿Qué está haciendo aquí el Señor? Está usando un recurso que era conocido para los que estaban allí en ese momento en la sinagoga.
algo muy cercano a ellos, que era, ellos iban a aquel lugar a leer, ¿verdad? El Antiguo Testamento, las porciones del Antiguo Testamento. Y por lo tanto usó el Señor las Escrituras para direccionarlos a Él. Y esto es algo que también nosotros debemos aprender del Señor. Él es el gran maestro y ese es un poco el tema que yo quiero compartir con ustedes. Poder acompañar al Señor como el gran maestro. Le dijeron al Señor, maestro bueno. O le dijeron al Señor en su momento, le dijeron rabí. Nadie puede enseñar estas cosas que tú enseñas. Hombre alguno no los puede enseñar libremente si no está Dios con él. Y los que le oían conocían, reconocieron en el Señor. Pero fíjense que estas palabras produjo algo. Las palabras del Señor no iban simplemente para entregar un mensaje. Buscaba algo en el corazón y una respuesta en el corazón. Y el Señor de distintas maneras, en distintas formas, usa como el gran maestro, como dijo alguien, el gran pedagogo. Conociendo el corazón de ellos, tomaba las escrituras o enseñaba acerca del reino y predicaba el evangelio del reino y enseñaba para producir un efecto en el corazón de las personas. ¿Qué es lo que hicieron algunos? Que se sintieron contrastados con esta palabra. No te queremos oír. No te queremos oír. Otros se maravillaban, dice el versículo 22, porque todos daban buen testimonio de él. No solo eran sus palabras, sino eran sus hechos. Él no vive como todos. Él es Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero. Pero había alguien muy cercano a él que guardaba todas estas cosas en su corazón desde que él era pequeño, que era su madre, él le veía y guardaba, dice, todas estas cosas en su corazón y ella iba conociendo y aprendiendo acerca de Jesús. Pero aquí está el Señor enseñando, abriendo las Escrituras y mostrando que en realidad las Escrituras hablan de Él, como lo que aprendieron los que iban camino a Emaús. El Señor les abre las Escrituras, les abre el entendimiento, les abre las Escrituras para que comprendiesen las Escrituras, dice, y partiendo de Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y aquí el Señor está usando un recurso en su enseñanza, que era la cercanía o el conocimiento previo que ellos tenían del mensaje, para producir un efecto en la vida de ellos. Yo no sé cuánto usted conoce de la palabra de Dios. Yo no sé cuánto aprecio usted tiene de lo que ha aprendido hasta ahora, que nos revela al Señor Jesús como el Salvador y Señor. ¿Es el Salvador de tu vida? ¿Tienes tú el perdón de tus pecados? ¿Le reconoces a Él como aquel que muere en una cruz, cual Cordero de Dios, para quitar tu pecado? Este pecado que nos aleja de Dios, porque Dios es santo. Y nuestro pecado, como dice el profeta, ha hecho una separación, un distanciamiento entre Dios que es santo y nosotros que somos pecadores. Y la palabra de Dios nos enseña y nos lleva a aquel que puede y que es capaz de acortar esta separación y no tan solo acortarlas, sino unirlas. Y para eso Él muere en la cruz. Él, aquel que es verdadero Dios y verdadero hombre, muere en la cruz. Como dijo una vez un hermano, es como si Él tomara la mano de Dios y tomara la mano del hombre
Dios que es santo y el hombre que es pecador, y los une allí en la cruz. El que es justo muere por los injustos, con el propósito de llevarnos a Dios. Y aquí está el Señor abriendo las Escrituras y mostrando y enseñando acerca de lo que de Él decía. Y el Señor recalca y pone este énfasis en el versículo 21. Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Palabras de gracia. A veces de las palabras nuestras, ¿qué tipo de palabras salen? Ásperas, ¿verdad? A veces salen palabras duras. A veces salen palabras sin misericordia, sin contemplación. Y a veces nos importa lo que nosotros sintamos nomás. Mientras yo me sienta bien, el resto no importa. Y si yo tengo que decirlo para que yo esté tranquilo, ¡bum!, lanzo. No, el Señor veía el corazón y tenía misericordia. Palabras de gracia salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo del carpintero? En el versículo 2, bueno, el efecto en la vida, el Señor sigue hablando entre el versículo 23 y el 27, el efecto en las vidas de ellos de esta enseñanza es que el corazón de aquellos que le oían se endureció al oír estas cosas. Versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Es que las palabras del Señor buscan tener efecto en el corazón de las personas. Los que lo oyeron en esta ocasión cerraron su corazón a la palabra, se llenaron de ira y se levantaron y le echaron fuera de la ciudad. ¿Te interpele la palabra de Dios a ti? ¿Nos interpela la palabra de Dios? ¿Qué hacemos cuando oímos la palabra de Dios? ¿Abrimos nuestro corazón y queremos aprender más de Él? ¿Queremos recibir sus enseñanzas y que sean ellas las que nos enseñen? ¿O cerramos el corazón y le decimos al Señor, ya te oiremos en otra ocasión o ya te oiremos después? Pero otros se admiraban de su doctrina. Versículo 32. Otros se admiraban de su doctrina porque les enseñaba, porque sus palabras eran con autoridad. Ya habían dicho en otra ocasión, tú no enseñas como enseñan los religiosos, tú enseñas con autoridad. Tú enseñas con autoridad la palabra de Dios. Pero aquí está el gran maestro y este es el mensaje. El gran maestro que usa de la mejor pedagogía, ¿verdad? Para entregar este mensaje, el conocimiento de él mismo y de los que lo oían para compartir el evangelio. Pero, ¿qué es lo que hizo en esta ocasión? Recurre. El recurso fue ir a algo conocido para ellos, que era las palabras del Antiguo Testamento. Hay algo parecido. Vamos a Juan, el capítulo 3. Hay algo parecido con un hombre llamado Nicodemo. En Lucas, el mensaje era mostrar que Él es el Mesías, que los que estaban allí en realidad conocieran que Él era el Mesías. Y por eso le rechazaron, porque el mensaje fue claro para ellos. Nosotros esperamos al Mesías y tú no eres el Mesías. Y le rechazan, y le expulsan, y le echan fuera. Y no queremos oírte otra vez. Capítulo 3. Fíjense que es la misma metodología del Señor. Recurre a algo que era muy conocido para entregar un mensaje profundo. Es Nicodemo. Versículo 3. Había un hombre de los fariseos llamado,
que se llamaba Nicodemo. Era un principal entre los judíos. Era un maestro. No era un maestro cualquiera. Era un maestro que tenía una posición principal entre los enseñadores. Ellos conocían, los maestros tomaban la palabra de Dios y la enseñaban. Y aquí está. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, o maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí hay una... En el pasaje anterior, la enseñanza era más pública. Ahora en esta porción la enseñanza es privada. Está interpelando, el Señor está hablando al corazón y a la vida de un hombre principal. Y le dice, respondiendo Jesús, y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4, Juan 3, 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Porque el Señor le había dicho en el versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Paréntesis. El Señor está hablándole a un hombre principal y le dice: de cierto, versículo 3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El mensaje que está enseñando el Señor a Nicodemo, que le vino a ver y que hizo esta declaración y reconoció que era un gran maestro, este gran maestro le transporta más allá de las cosas de esta vida. El gran maestro toma la enseñanza quizás cotidiana para él sabía de lo que era enseñar y que era conocedor del Antiguo Testamento y de la ley, pero el Señor lo transporta hacia el futuro. Y no tan solo lo transporta al futuro, sino lo transporta más allá de las cosas de esta vida. Te es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, o el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y aquí hay un mensaje que el Señor está entregando que tiene que ver con el reino de Dios y con ver el reino de Dios. Y como dice otra porción, entrar en el reino de Dios. No puedes ver y no puedes entrar en el reino de Dios. Para poder ver y para poder entrar, y aquí está la enseñanza, necesitas nacer de nuevo. Entonces el Señor, para enseñarle una gran verdad espiritual a este gran maestro, lo pone en una situación muy simple. Necesitas nacer de nuevo, necesitas nacer otra vez. Pero ¿cómo? Dice Nicodemo. ¿Cómo? ¿Nacer otra vez? O sea, ¿tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Nicodemo está pensando de manera física y el Señor le está enseñando una verdad, una gran verdad espiritual. Pero toma esta verdad física del nuevo nacimiento, porque él sabe lo que significa nacer a una nueva vida de nuevo o a una vida. Nicodemo, tú sabes
lo que significa, pero él no sabía que para entrar necesitaba nacer otra vez. De nuevo está el Señor usando un recurso conocido para hablar de una gran verdad espiritual. No te maravilles, os es necesario, dice el versículo 7, os es necesario nacer de nuevo. Responde Nicodemo en el versículo 9 y le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro en Israel y no sabes? Antes había dicho, ¿puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer? ¿Puede hacerse eso? Y el Señor le dice, de cierto, versículo 11, de cierto os digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre, sino el Hijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y da la respuesta aquí a cómo se puede hacer esto. Nicodemo necesita nacer otra vez. Necesitan nacer de agua y del Espíritu. Y aún Nicodemo no entendía. Y el Señor sigue más profundo en su enseñanza y le explica a Nicodemo cómo esto podría ser. Y le dice, así como, y aquí está la explicación del gran maestro, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí el Señor, en esta enseñanza a Nicodemo, va de algo muy conocido que tiene que ver con el nacimiento para hablarnos de un nacimiento espiritual, para hablarnos del reino de Dios, para hablarnos del entrar en el reino de Dios y ver el reino de Dios. Y para que esto sea posible, Nicodemo, para que esto sea posible, Nicodemo, el Hijo del Hombre debe ser levantado. Y dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres tener vida? Para que el hombre pueda tener vida, Nicodemo, el Hijo del Hombre debe ser levantado. El Hijo del Hombre debe ser entregado. El Hijo del Hombre debe ser sacrificado. Y ahí aparece esta gran porción del versículo 16. En esta entrevista a Nicodemo, quizás encontramos el versículo más conocido de las Escrituras. Quizás el versículo más repetido de las Escrituras. El versículo quizás más publicitado de las Escrituras. Juan 3:16. ¿Se lo sabe? ¿Alguien no se lo sabe? Vamos a leerlo y va a quedar de tarea. Va a quedar de tarea para que se lo crea. Fácil, muy fácil. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué mensaje más profundo? Dios amando al mundo. Dios amando al mundo. Nicodemo, el reino de Dios. Nicodemo, ver el reino de Dios. Nicodemo, entrar en el reino de Dios. Nicodemo, creer para la vida eterna. Nicodemo, de tal manera amó Dios. Fíjense la profundidad de esta enseñanza a Nicodemo, a un maestro que conocía la ley. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo
de Dios. ¿Qué mensaje más profundo le está enseñando el Señor a Nicodemo? Una entrevista entre un maestro y otro maestro. Una entrevista entre el principal de los maestros y el gran maestro de los maestros. El principal de los maestros de la religión. Le está reconociendo en el Señor como el gran maestro, como el rabí, como el enviado del cielo. Y él trae este mensaje y le dice, Nicodemo, tú eres un hombre importante, eres un hombre principal, pero eso no es suficiente. Nicodemo, necesitas nacer otra vez. Necesitas nacer de arriba. Nicodemo, ¿quieres entrar en el reino de Dios? ¿Quieres ver el reino de Dios? Tu conocimiento no es suficiente. Tu posición no es suficiente. Tu actividad de ser hombre principal no es suficiente. Nicodemo, necesitas nacer otra vez. Y para eso, Dios nos ha amado. Dios ha amado a este mundo, que ha dado a su Hijo. Yo no sé si Nicodemo, yo creo que sí. Cuando el Señor le menciona y le dice, nos ha amado y ha dado a su Hijo unigénito. Yo no sé si la mirada de Nicodemo iría en reconocimiento del Señor. Señor, tú eres. Tú eres la manifestación del amor de Dios. ¿Se acuerdan de ese ciego que recibió la vista y que recibió del Señor esa instrucción, ve y lávate y recobrarás la vista? El aprecio fue aumentando de este hombre que fue ciego y que ahora ve, y su aprecio para con el Señor fue en aumento y paulatinamente, hasta cuando el Señor allí en el capítulo 9 de Juan le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y él le dice, ¿quién es Señor? Para creer en él. Y el Señor se revela a él y le dice, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él cae postrado a sus pies. Le dice, creo, Señor, y le adora. El Señor impactando la vida de ese hombre ciego y el Señor impactando la vida de este hombre importante. Y así también, cuando vamos a las Escrituras y leemos del Señor, el Señor busca impactar también tu vida. El Señor busca impactar mi vida. No podemos seguir, no podemos seguir indiferente a la voz de Dios. No podemos seguir igual escuchando. O sea, podemos tomar esa actitud, pero el Señor busca una respuesta en nuestro corazón. El Señor busca acción en nuestro corazón, que no solo seamos oidores de la enseñanza del Señor, sino también hacedores de ella. Producir entendimiento, producir comprensión, producir revelación, producir la verdad de Dios en el corazón de los hombres, es lo que el Señor ha buscado. Y Él es aquel que usa este recurso conocido para enseñar una gran verdad. ¿Cuánto conocimiento tienes tú de la palabra de Dios? Lleva ese conocimiento a Cristo. Lleva ese conocimiento a que Él se revele en tu vida. Bueno, el Señor usa otros recursos también. Por ejemplo, Juan el capítulo 12. Ya que estamos aquí en Juan, vamos al capítulo 12. Rápidamente. El gran maestro. El gran maestro usa también en sus enseñanzas mostrarnos para contrastar verdades. Versículo 44, 12:44. Dice el título que tiene esta porción: las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. O sea, las palabras del Señor tienen efecto, impacto.
Dice aquí, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, yo lo que, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y aquí está el Señor hablando también y usando en esta enseñanza también una gran verdad. Vida, el que cree, dice, el que cree en mí, no cree sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Y aquí está el versículo que quiero destacar. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En parte de las enseñanzas del Señor, el Señor usa de contrastes para mostrarnos, para posicionarnos dos grandes verdades. Por ejemplo, el Señor usa la enseñanza de la muerte y la vida. Usa la enseñanza del bien y del mal. Así como en una de las enseñanzas de las historias que el Señor cuenta acerca del rico y ese hombre pobre, que el rico va a un lugar y del pobre va a otro lugar, y el Señor usa en sus enseñanzas estos contrastes. Estos muchos contrastes son parte de las enseñanzas del Señor. Por ejemplo, en Mateo hay 31 contrastes. En Marcos hay 24. En Lucas 42 y en Juan hay 33. Algunas se repiten. Pero el Señor en los evangelios usa en sus enseñanzas estos contrastes de la luz y las tinieblas, como el versículo 46. Fíjense, para mostrarnos una gran verdad profunda que tiene que ver con el estado de las personas. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En sus enseñanzas el Señor deja claro tácitamente que no creer en Él significa estar en tinieblas. No creer en Él significa estar en este estado que muchas personas están, sin luz, en tinieblas. ¿Es ese tu estado? El Señor dice, yo la luz. Este es el estado de las personas en su condición natural por causa del pecado. Y quizás es tu condición. Si no has recibido el perdón de Dios, tú estás en tinieblas. Hijos de luz, hijos de desobediencia. Y aquí el Señor dice, yo la luz, como dice en otro pasaje, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no estará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. He estado en tinieblas y he estado en luz, y el Señor puede transformar ese estado de las personas. Y eso fue parte de sus enseñanzas. Como dice en otra ocasión en Marcos el capítulo 16, cuando él envía a los discípulos a predicar el evangelio, él dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Allí también encontramos la condición de las personas que no creen. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Salvación versus condenación. En sus enseñanzas, el Señor usa también de estos contrastes para mostrarnos verdades profundas. ¿Eres tú parte de las tinieblas o eres tú parte de la luz?
Estás en tinieblas si tú aún no has creído en el Señor Jesús. Entonces tu estado, dice el Señor, no son mis palabras, son las palabras de Jesús. Él es verdad. Tu estado es en tinieblas. Pero el que cree, yo la luz he venido al mundo para que aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y así el Señor usa contraste, aún para nosotros los creyentes. Somos luz del mundo, ¿verdad? No somos tinieblas para este mundo. Somos la luz del mundo, así como el Señor es luz del mundo, vosotros, dijo el Señor, sois la luz del mundo. Y la luz no se esconde, se pone en un lugar para que pueda iluminar, que nuestras vidas sean luz para este mundo, que nuestras vidas permita que otros conozcan al Señor, aquel que es la luz del mundo. Y cuando la luz del mundo resplandece en el corazón, las tinieblas también se disipan. Así que el Señor usa estos recursos que solo Él, en su soberanía y en el conocimiento de las personas, puede utilizar, como el conocimiento que se tiene quizás de la palabra de Dios, el conocimiento de cosas cotidianas para mostrarnos la verdad de Dios. Así también el Señor enseña y nos pone estos contrastes. ¿Dónde estás tú? ¿Camino espacioso que lleva a la condenación o el camino estrecho que lleva a la vida? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que el Señor bendiga la meditación de su palabra esta mañana.